Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Juan Volpi me comenta que en mi comentario anterior sobre Jordan Peterson parezco dar a entender que lo entendí al 100%, un autor complejo, lleno de matices, lleno de sutilezas. Ok, sí, puedo estar mal entendiéndolo, no pretendo ser el gran intérprete perfecto, pero insisto en lo que dije en mi video anterior. Jordan Peterson tiene una tendencia a explicar siempre todo fenómeno social buscando una causa biológica. Y es una tendencia que generalmente lleva a desbarrancar. Eh, Pongo un ejemplo concreto, lo que no hice en el video anterior. Pongo un ejemplo concreto. Jordan Peterson señala que hay una cantidad desproporcionada de premios Nobel judíos en ciencias, desproporcionada con respecto al porcentaje que representan los judíos en la población general. ¿Por qué es esto? Los judíos son tipos astutos. Are smart people, smart guys. Ok, sí, lo son. Un estúpido no va a pensar la teoría de la relatividad, un estúpido no va a escribir el proceso. Ok, estamos de acuerdo en eso. Eh, el problema es que está obviando las causas históricas. No digo que no haya causas biológicas, se está obviando las causas históricas, las está obviando por completo. En buena parte de los reinos de Europa estaba prohibido para un judío comprar tierras. Entonces, ¿qué pasaba? Los mercaderes cristianos que prosperaban querían comprar tierras y convertirse en latifundistas. El mercader judío probablemente quería lo mismo, pero como no podía, cuando prosperaba se convertía en un prestamista. Empezaba el sueño del mercader judío, era retirarse y vivir de rentas, porque no podía convertirse en un terrateniente. Cuando vino la revolución industrial, los nietos de los terratenientes, que eran los descendientes de los mercaderes cristianos que les había ido bien, se convirtieron en industriales. Y los nietos de los prestamistas judíos, que eran los descendientes de los comerciantes judíos que les había ido bien, se convirtieron en banqueros. Hubo esa división de roles. Esa división de roles, a su vez, llevó a que los hijos de los industriales mandaran a sus hijos a estudiar ingeniería. Ejemplo, Henry Ford. Y los hijos de los banqueros mandaran a sus hijos a estudiar matemáticas o ciencias. Y por eso tenés un montón de judíos con premio Nobel de Química, de Física. Yo tampoco estoy diciendo que esta sea la causa, pero estoy señalando una causa estrictamente histórica, que no tiene en cuenta para nada la biología. Una causa totalmente histórica, verosímil. Y este tipo de explicaciones es la que falta por completo en Jordan Peterson. Y eso es lo que, repito, eso es lo que me dispara algunas alarmas en el pensamiento de Jordan Peterson. Era un autor interesante, intelectualmente honesto, como pocos, eh, admirable en su defensa de la libertad de expresión. Eh, Como hombre no me inspira otra cosa que admiración Jordan Peterson. Las ideas creo que conviene tomarlas con pinzas. Creo que conviene tomarlas con pinzas a las ideas de Jordan Peterson porque tiene esta tendencia a explicar siempre un fenómeno social por una causa biológica. Y no me agrada esa tendencia. ¿Qué quieren que le diga? No me simpatiza esa forma de pensar. Ah, me señalan que... mm, me dicen, los primeros que colonizaron América fueron los descendientes de Paturucito. Paturucito es un personaje de historieta, es un indio. A ver, se entiende que cuando estamos hablando de descubrir América, de colonizar América, estamos hablando de pueblos no europeos, no americanos, estamos hablando de europeos como los nórdicos, como los españoles. Eh, En sentido estricto, esto es un poco como el caso del autodidacta.
hay que distinguir lo que significa la palabra etimológicamente del uso real de la palabra. En sentido estricto, los únicos aborígenes que hay en el mundo, si es que hay en alguna parte, tienen que estar en la sabana subsahariana, donde se supone que se originó el Homo sapiens. Todos los demás vinimos de alguna parte. Todos los demás vinimos de algún lado. Se entiende que un aborigen es alguien que está ahí desde que hay registro histórico y ni ellos se acuerdan de dónde carajo vinieron. Se entiende que eso es un aborigen. En sentido estricto, repito, si hay aborígenes en alguna parte, si hay gente que es de ahí, que no tiene origen, origen es en la sabana subsahariana. Si es que hay alguno ahí. En el resto del mundo sin dudas no hay. Me comentan el tema de que parezco tener una doble vara para medir las películas del pasado y las películas presentes. No, lo que pasa es que la mayoría de los críticos tienen una doble vara en sentido inverso. Yo simplemente tengo una sola vara. Ese es el asunto. Eso es lo que me diferencia. Yo tengo una sola vara. Yo mido una película del 2021 como una de 1980, como una de 1930. Lo cual pone en evidencia cómo ha ido decayendo el cine en las últimas décadas. ¿Qué quiere que le haga? Esto se lo escuché decir explícitamente a un crítico. Bueno, si esto fuese una serie de la década del 80 le pondría 2 estrellitas, pero hoy en día le voy a poner 3. Explícitamente lo dijo. Que le pone una estrellita más a los estrenos. Yo no. Otra cosa es... le llama la atención que pongo 0 estrellas a Luis. Si una película no tiene absolutamente nada rescatable, ¿por qué le voy a regalar una estrella? 0, 0. Y otra cosa es que parezco darles con un hacha a todos porque yo uso el sistema de 5 estrellas en el sentido que se usó tradicionalmente. 1 o 0, mala. 2, regular. 3 es buena. 4 es destacada, es algo sobresaliente. Y 5 es una obra maestra del cine. Pero hoy en día parece que si no le pones 5 estrellas a una película es que te pareció mala. 5 estrellas quiere decir que está pasable. No. Yo todo lo que le pongo 3 estrellas para arriba lo recomiendo. De 2,5 para abajo a su propio riesgo. A todo lo que le pongo 3 estrellas para arriba yo lo recomiendo. 3 para mí quiere decir bueno. Hubo una especie de inflación con el sistema de las estrellas. Me preguntan qué pienso del argumento cosmológico Kalam. No, tiene tantas cosas que están mal que no sabría ni por dónde empezar. Por responder a algo está lleno de postulados totalmente arbitrarios que no justifica. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Por qué? El universo tiene que tener una causa inmaterial. ¿Por qué? Está lleno de postulados totalmente arbitrarios que se sacaron del sombrero. ¿Qué pienso de cierta argentina blanca que le dicen que no es blanca porque es argentina en Estados Unidos? El tema de la teoría racial crítica, mucha gente no está viéndolo como lo que es en realidad. Y esto debido a que usan una terminología deliberadamente equívoca, deliberadamente confusa. Hablan de antirracismo, se oponen al supremacismo blanco, son antifascistas. Usan una terminología, se comportan como todo oculto. Usan las mismas palabras que todo el mundo, pero no con el mismo sentido, no con el mismo significado. Usando las palabras en el sentido convencional del término, estos tipos son fascistas, son supremacistas blancos, son racistas y son la versión más radical que ha existido de la doctrina racial. No solo son defensores de la doctrina racial, son
la versión más radical de la doctrina racial que se ha postulado. Para estos tipos, los únicos seres humanos de verdad son los blancos, y por blancos entienden al 1% de la humanidad. No a todos los que tenemos la piel medio pálida. A los blancos mediterráneos como yo no nos cuentan. Es el 1% de la humanidad lo que entienden como blanco, y al resto nos consideran animales que, si tenemos algún comportamiento civilizado, es porque somos monos amaestrados que estamos imitando a los blancos, que son los únicos seres humanos que cuentan. Es la doctrina racial más radical, más extrema que ha existido. Estos tipos son mucho más extremos que los nazis. Y hay que batir ese récord, Ríase de los 9.63 de Usain Bolt, Hay que batir ese récord. Son mucho más radicales, son mucho más extremos que los nazis, estos tipos. Podría explicar por qué dije que psicofármaco es un oxímoron. Subí un video explicándolo y me acabo de dar cuenta que YouTube me lo eliminó. Gracias. Si algo es para la mente, no puede ser un fármaco. Y si algo es un fármaco, no puede ser para la mente. Esto es un psicofármaco, es un cuadrado redondo. Una droga puede afectar su psique haciéndole sentir ciertas emociones, pero desligada por completo del proceso mental normal que debería provocar esas emociones. Entonces, supongamos que una persona ha perdido un ser querido, debería estar triste, debería llorar. Pero en lugar de eso, porque tiene serios problemas mentales, está alegre, está totalmente ido de la realidad, entonces le dan la pastilla tristona para que llore, para que se ponga triste. Y sí, tiene el sentimiento adecuado a la situación, pero no por el proceso mental correcto. Lo que pasa es que se tomó la pastilla tristona y está triste porque tomó la pastilla. Este es un ejemplo ridículo, no es así como se usan los psicofármacos, no es para esto que se usan los psicofármacos, pero es un ejemplo que te muestra cuál es el error de base, cuál es la falacia que está de base. Administrando drogas a una persona, en la droga precisa, en la situación precisa, podés hacer que tenga la emoción correcta para la situación correcta, pero no por el proceso mental correcto. Esto no lo puede lograr una sustancia química. Y esta falacia es lo que está en la base de toda la pseudociencia de la psiquiatría. Está este sofisma, esta falacia, lo que está de base en toda la pseudociencia de la psiquiatría. Está completamente fundada sobre esta falacia. Me preguntan, ¿el chiismo es parte del Islam? No. Por el tema que comenté de cómo reconocer si algo es parte de un movimiento o de un partido. Lo que pasa que en este caso es una secta tan grande que forma una segunda ortodoxia. Es como ocurre con el cristianismo, con el protestantismo. Es una secta tan grande que se convirtió en una nueva ortodoxia. En este caso yo creo que habría que separar lo que llamamos el Islam en dos movimientos. Yo creo que los criterios para saber, estos tipos forman parte de este grupo, hay un libro que todos los miembros de ese grupo consideren canónico, que establece su ideología. Hay una organización que la gran mayoría de ellos consideran que los representa. 3, si no hay ninguna de las dos cosas, ¿tienen un reconocimiento masivo? Sí, estos son de los muchachos, estos son de nosotros, ¿o no? Creo que esos 3 criterios te dan una guía práctica para evitar sofismas como no. A estos tipos los apoyamos 80 años y durante 80 años nos pareció que era verdadero socialismo, pero en realidad no fue verdadero socialismo eso. Esa es la utilidad de esto. Divido el video en 2, nos vemos en la segunda parte.